Padre eterno que estás en alto cielo, oh soberano Rey, te agradecemos, Señor, porque en este tu santo día, en el que nos has dado para reposar en ti, para dejar en ti todas nuestras cargas, has sido fiel y nos has acompañado, nos has dado palabras y aguas de vida, para que pudiéramos no solamente estar en armonía con nuestros hermanos, sino tomar y retomar fuerzas para la semana que viene con todo lo que hayas dispuesto que en ella haya de suceder para cada uno de nosotros. Santo Padre, en estas horas tardías del sábado, te queremos pedir que nos acompañes, que nos des una porción de tu Santo Espíritu para que podamos aprender y entender las verdades maravillosas de tu palabra, para que tengamos argumentos para defender la fe que nos has dado y que seamos fieles centinelas de esta obra magnífica que has predispuesto se diera en el fin de los tiempos. Gracias, Señor, porque aun siendo totalmente indignos nos has llamado para que hiciéramos una obra a la cual los santos profetas y apóstoles quisieron pertenecer, mas tú has tenido a bien que fuéramos nosotros, y quienes han parado el fin de los siglos, quienes tuvieran esta luz. Y queremos pedirte, Señor, para que nos amoldes según tu carácter, para que cumpla la promesa de que tu ley la escribirías en nuestra mente y en nuestro corazón, para que así nosotros pudiéramos serte testigos hasta los confines de la tierra. Ayúdanos, Padre, y danos tu bendición, que te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, en esta tarde vamos a ver lo que sería el sello del Dios vivo, que casualmente pues la hermana Ana también nos habló un poco de esto, pero el enfoque que nosotros tendremos va a ser un tanto diferente. Aún yo no voy a hablar tanto sobre el sábado, eso está aún para una presentación futura, si Dios lo permite, sino que vamos a ver más bien los argumentos que podemos encontrar en cuanto a si existe un sello de Dios, ¿en dónde está? ¿Cierto? Ya ella nos habló y la respuesta, digamos, puede estar obvia para algunos, pero aquí vamos a ver argumentos para los que no lo sepan, que nosotros podamos ir a decirles por qué el sello de Dios está en su ley y por qué afirmamos que es el Santo Sábado. Antes de ir a la presentación, pues esta imagen nos va a dar un contexto que al final de la misma vamos a entender por qué es importante entender lo que es el nombre de Dios. A la derecha veríamos lo que sería el tetragramatón, que sería el nombre en hebreo de nuestro Señor, el que le dio a Moisés, el Yod Hei Vai Hei, el que conocemos como Jehová. Acá a la derecha lo vemos como una forma, como si fuera una revelación, como si fuera el Señor viniendo, ¿cierto? Y a la izquierda, no sé si alguno sabe qué imagen es esta, qué representa. Es una montaña, ¿no? Sí, una montaña en donde, mi hermano, ¿recuerdas? Montaña que en Hermano Jerusalén Oscar. aparece. Hermano Oscar. Sí, hermanos. Eso. Buenas tardes. Este sello está, o esas grietas están en Betel. No exactamente, mi hermano. Están ahí en la zona, están al oriente de Jerusalén. Aquí se ve como si fuera al occidente, pero realmente están al oriente de Jerusalén, en lo que sería la tierra de Edom, ¿cierto? En lo que hoy en día sería Jordania. Y son unas montañas que, vista en panorámica desde el cielo, se ve como forma casualmente, obviamente por la mano creadora de Dios, como Él puso su firma en estas montañas. Y se ve la forma del mismo nombre que vemos a la derecha. El Yod, que es la pequeña letra, el Hei, que es la que parece un marco de una puerta, el Yod, que sería como un 7, y otra vez el Hei, que es otra vez la forma de la puerta. Esto va a ser muy interesante a medida que vayamos profundizando más sobre el sello de Dios y la marca que ha de poner sobre los 144,000. Solamente quise traerlo aquí para que tengamos, digamos, una
vislumbre de ello, y también para que sepamos que la tierra está firmada por Dios. Este nombre está en las montañas y solamente Dios podría haber hecho algo así. Ahora Hermano, vamos, bien pueda. antes que pases, esas mismas letras también han sido vinculadas por muchos estudios genetistas en el cual lo vinculan con el ADN humano. El nombre de Dios en el ADN humano. Así es, mi hermano. Muchas gracias. Ahora, Apocalipsis capítulo 7, todavía vamos a estar en los 3 primeros versos. En la clase pasada habíamos visto lo que sería como el contexto general, ¿cierto? Habíamos visto también los 3 primeros versos, pero nos habíamos enfocado en algo distinto. Nos habíamos enfocado en lo que eran los 4 ángeles que sostenían los 4 vientos de la tierra, para que entendiéramos que si la desgracia no cae sobre nuestra tierra es porque Dios tiene misericordia y porque aún está preparando un pueblo que ha de predicar grandes verdades a todo el mundo que aún no conoce esto. Y ahora nos vamos a enfocar en otra parte de estos versos, que es lo que sería el sello del Dios vivo, según se nos dice en el verso 2 de Apocalipsis 7. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles que sostenían los vientos. Vamos a ver entonces qué es lo que nos encontramos aquí. Entonces antes habíamos visto los 4 vientos de la tierra y los sellados. Aquí me faltó cambiar el título, me disculpan por favor. Leímos el verso 2 y ahora el verso 3. ¿Qué le decía a esos 4 ángeles? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Dónde han de ponerse el sello? En las frentes. Lo dice claramente, ¿cierto? Entonces no lo inventamos nosotros, lo dice la palabra. El sello en sus frentes. Entonces vamos a quedarnos con esto y empezamos con esta cita que la había puesto como para el final, pero ahora después de haber visto lo que presentó la hermana Ana, alteré el orden y la puse aquí al principio para que sepamos el porqué de todo esto que estamos viendo y por qué yo me he tomado el tiempo de desglosar punto por punto todo lo que estamos viendo en Apocalipsis y no ir, digamos, puntualmente a lo que se refiere a cada cosa como si estuviéramos corriendo, sino aprovechando el tiempo que tenemos. Vea lo que dice la hermana Elena White en Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 323 al 324, bajo el subtítulo Despertémonos y obremos, que también tiene relación con lo que estuvimos hablando ayer en la noche y con la cita que les envié, que también hace parte de todo este contexto. Y la hermana White nos dice: Dios nos invita a despertarnos, porque el fin se acerca. Cada hora que transcurre es hora de actividad en los atrios celestiales, para preparar en la tierra un pueblo que desempeñe un papel en las grandes escenas que están por sobrecogernos. Estos momentos que pasan, que nos parecen de tan poco valor, están cargados de intereses eternos. Están amoldando el destino de las almas para la vida eterna o la muerte eterna. La palabra que pronunciemos hoy a oídos de la gente, las obras que hagamos, el espíritu del mensaje que proclamemos, será un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Una vez más, es nuestra responsabilidad. Se nos está preparando para que cumplamos un papel importante. Si nosotros desaprovechamos el tiempo, entonces no estaremos preparados y por lo tanto no podremos cumplir el papel. Entonces, ¿cuál es el llamado? A que nos despertemos, aprovechemos el tiempo y obremos. Hermanos míos, comprendéis que vuestra propia salvación, como también el destino de otras almas, depende de los preparativos que hagáis para la prueba que nos espera. Preguntémonos cada uno de eso. Tenemos el celo intenso, la piedad y devoción que nos capacitarán para subsistir cuando hayamos de hacer frente a la oposición. No va a ser fácil, hermanos. Necesitamos celo intenso, piedad y devoción. Dice, si alguna vez Dios habló por mí, dice Elena White,
llegará el momento cuando seréis llevados ante concilios y se criticará severamente todo punto de la verdad que sostenéis. Por eso necesitamos esta preparación y todos estos argumentos, porque no sabemos cuándo nos tocará dar testimonio, ni qué nos preguntarán. Pero lo que sí sabemos es que se nos criticará severamente. Ahora seguramente se nos ha criticado y muchas veces de forma no grata, pero algunas otras se nos ha criticado de una manera sensata con la intención de que pongamos manos a la obra. Pero en ese momento los que nos van a criticar no serán nuestros hermanos ni nuestros amigos, aunque lo parezcan hoy día. Los que en ese momento nos vayan a criticar probablemente estarán ya decididos en el bando del enemigo de Dios y severamente nos van a probar y van a intentar derrumbar la fe que tenemos. Por eso necesitamos prepararnos. El tiempo que tan pródigamente se desperdicia ahora debiera dedicarse al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos para la crisis inminente. Se nos va a pedir cuenta de cómo usamos el tiempo. Y esto solo cada uno en su fuero interno podrá saber cómo lo está usando. Así que cada uno sea juez de sí mismo. Si Dios está en ustedes, sepan usar el tiempo que tenemos para que sirva para salvación nuestra y de todas las personas con las cuales tengamos relación. Ahora, con esto en mente, vamos a hacer este estudio y los que prosiguen, no solo de Apocalipsis, sino todos los que nos presentan los hermanos, aquí en Colombia, en España, en Valencia y todo lo que podamos, cuando tengamos oportunidad, vayamos a ver las cosas que se presentan en el ministerio, porque hay una misión especial que debemos cumplir, pero para cumplirla necesitamos de esta luz. Vamos ahora sí a ver lo que se nos argumenta acerca del sello de Dios, para que nosotros sepamos lo que es. Ahora, la gente que no es adventista, pero que son cristianos, dicen, no, pero es que el sello de Dios no es eso, porque Pablo nos dice en Efesios 1:13 lo siguiente, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ellos dicen, ya ve, el sello es el Espíritu Santo que se nos pone cuando recibimos el evangelio de la verdad. Y entonces nosotros, ¿cómo podremos responder a esto? No podemos decir que es mentira porque está en la palabra de Dios. Claramente el Espíritu Santo pone el sello, ¿cierto? Pero ese es el sello de los 144,000. No. Muy bien, hermano. Son dos sellos diferentes. Uno aplica en cuanto a esa transformación que todos tenemos en cuanto al Espíritu Santo, que también hay que aclarar porque venimos de una doctrina en la cual después que tengas ese sello ya eres salvo. Y no es así. Así como tienes ese sello y hoy como tal puedes tener la salvación, el día de mañana la puedes perder. Pero el otro sello implica una protección especial porque ese grupo no va a morir. O sea, es un sello de protección y este implica si mueres o no, alcances la salvación dependiendo de lo que tú hagas día a día. Muy bien, hermano, gracias. Pero por otra parte, todas las personas que han de ser salvas en esta época, que hayan escuchado del sábado, serán salvas si aceptaron el sábado. Porque eso es otro punto diferencial. Pero ya luego, a medida que avancemos en los estudios, hablaremos de esto. También se nos puede citar Efesios 4:30, donde nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Vale? El mismo argumento que nosotros debemos de derribar sabiendo de qué estamos hablando y para eso vamos a tener este estudio. Ahora, Urias Smith nos empieza dando una introducción tal que así sobre este punto. La característica que distingue al ángel que sube es que lleva el sello del Dios vivo. Por este hecho y la cronología es importante el tiempo para el cual se está hablando estas cosas. Es para el fin, ¿vale?
Por este hecho y la cronología de su obra, determinaremos, si es posible, qué movimiento simboliza su misión. La naturaleza de su obra nos es sugerida evidentemente por el hecho de que tiene el sello del Dios vivo. Para comprender lo que es esa obra, debemos determinar lo que es el sello del Dios vivo, que es lo que vamos a buscar ahora. Pero recordemos lo que habíamos visto hace 8 días. El ángel que sube del este, con el lenguaje que se nos da, nos está haciendo una referencia también al cuarto ángel. Y si nosotros recordamos, por lo menos los que estuvimos en los primeros estudios o los que hayan leído el libro, Urias Smith al principio nos explica cómo esta obra que se comisiona a ángeles, ellos, digamos, son los potentados que no vemos, pero los que hacen la obra en la tierra son los hombres. Por eso, cuando se habla a las iglesias, se dice, escribe al ángel de la iglesia, pero nosotros entendemos que se refiere a la cabeza principal de la iglesia en aquella época, a el hombre que lleva la obra, ¿cierto? Guiado por el Espíritu Santo, comisionando a sus ángeles. Entonces, hay un pueblo que tiene a su cargo esta obra de poner el sello del Dios vivo sobre aquellos que van a subsistir, los que van a estar vivos cuando el Señor regrese por segunda vez, ¿cierto? Y también de preparar al pueblo que, a pesar de que entregarán sus vidas en la gran tribulación que se avecina, serán también redimidos. ¿Me entienden el punto que quise exponer aquí, mis hermanos? No, vale. Es un ángel. Aquí se nos está hablando de un ángel, pero esa obra que se nos pone como símbolo a un ángel que lo hace, son hombres los que han de cumplirlo, ¿vale? ¿Y qué deben de cumplir esos hombres? Poner un sello, pero para saber a qué nos estamos refiriendo, vamos a ver antes lo que es un sello. Hermanos, ¿alguno me ayuda leyendo aquí, por favor? Un sello se define como instrumento destinado a sellar, lo que emplean los individuos, las corporaciones y los estados para hacer impresiones en cera sobre los documentos escritos como evidencia de su autenticidad. La palabra original empleada en este texto se define así: un sello, es decir, un anillo con sello o distintivo, una marca, estampa, insignia o garantía. El verbo significa dejar algo seguro para cualquiera, asegurarlo, poner un sello o marca sobre cualquier cosa en prueba de que es algo genuino o aprobado, atestiguar, confirmar, establecer, distinguir una marca. Ojo con cada uno de los calificativos que nos están dando acá y el por qué aplicarlos precisamente a estas personas. ¿De qué van a atestiguar? ¿Será algo realmente genuino? ¿Será algo verdadero? Confirman, establecen, distinguen del que tiene y el que no lo tiene. Y ahorita ya eso nos hablará un poco de esto, del por qué esta marca no se verá y la del mundo sí. Teniendo estas definiciones como base, comparemos Génesis 17:11 con Romanos 4:11, Apocalipsis 7:3, Ezequiel 9:4. Y veremos que las palabras señal, sello, marca, según se usan en la Biblia, son términos sinónimos. El sello de Dios que se presenta en nuestro texto se ha de aplicar a los siervos de Dios. En este caso no se trata de alguna marca literal impresa en la carne, bueno, aquí ya está la respuesta, sino de alguna institución u observancia especialmente relativa a Dios, que servirá como una marca de distinción entre los adoradores y los que no son sus siervos, aunque profesen seguirle. Recordemos que en muchos pasajes del Antiguo Testamento vemos que todo este tipo de leyes era necesario que el rey en ese tiempo pues firmara con su propio anillo. Era como tal ese distintivo en cuanto a esa señal, a esa marca que había autorizado. Vemos también casos de ciertas personas como Isabel, que tomó parte del anillo de su esposo para firmar ciertas cosas en cuanto al pueblo de Dios. Pero esto es algo genuino, ¿por qué? Porque van a ser los ángeles que van a identificar como tal esa marca. No es algo que podamos ver. Gracias, hermano. Vamos a ver las citas que se nos dicen aquí, solamente las dos primeras, Génesis 17:11 y Romanos 4:11. Yo voy a leer la de Génesis, que nos dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio
y será por señal del pacto entre mí y vosotros, según lo que le dijo el Señor a Abraham. Ahora, ¿qué nos dice Pablo en Romanos 4:11? Si algún hermano lo tiene, lo puede leer, por favor. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos, la fe les sea contada por justicia. Amén. Gracias, hermano. Entonces, Pablo nos dice, circuncisión como señal, como sello de justicia, justicia por la fe. Entonces, Pablo, la palabra ya nos pone este paralelo entre sello, ¿cierto? Y señal. Un sello y una señal y una marca, como se nos explica aquí, unido a lo que nos acaba de decir Cristian, ¿cierto? Marca de distinción que atestigua, que confirma, que establece. Ahora, se nos cita también Apocalipsis 7:3, que son los versos que estamos estudiando, y Ezequiel 9:4, que todavía no lo vamos a tocar, porque hay que hacer un estudio particular de este capítulo de Ezequiel y de este verso, porque nos va a dar una amplitud mayor a todo lo que tiene que ver con el sello de Dios. Vamos a darlo ahí por ahora. Entonces, sabiendo ya que el sello es una marca de distinción, se nos dice, se emplea un sello para hacer válido o auténtico cualquier edicto o ley que una persona o poder promulgue. En las Escrituras hay frecuentes casos de ello. Por ejemplo, en Primera de Reyes 21:8 leemos que Jezabel, lo que nos citaba Cristian, escribió cartas en nombre de Acab y sellólas con su anillo. Estas cartas tenían entonces toda la autoridad del rey Acab, porque estaban selladas. En Esther 3:12 se nos dice que en nombre del rey Asuero fue escrito y signado o señalado con el anillo del rey. Y en Esther 8:8 leemos, la escritura que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no es para revocarla. Ojo al énfasis que pongo, nombre del rey, anillo del rey. Perfecto. Se usa un sello en relación con alguna ley o decreto que requiere obediencia o sobre documentos que han de tener valor legal. ¿Sobre qué se realizará el juicio? Es una pregunta que dejo al aire y luego respondemos. De estar sometidos a las provisiones de la ley. La idea de ley es inseparable del sello. Y vemos aquí una representación de lo que era sellar. Entonces se hacía una carta y el rey con su anillo lo sellaba, que es lo mismo que hace el usurpador aquí en la tierra de Dios, el Papa, al cual también cada uno tiene su propio anillo, el cual se destruye cuando muere y se le da uno nuevo al que lo reemplaza. ¿Vale? Es con ese propósito, de que las leyes que ellos promulguen queden establecidas y no se puedan violentar. Estos conceptos hay que tenerlos claros para cuando hablemos de la marca de la bestia, porque este hombre de pecado representa a esa bestia, es la cabeza de la misma, y firmará también un decreto, ¿cierto? Entonces ya vamos teniendo como paralelos, sabiendo que tiene que ver con una ley que va a establecerse por los hombres, pero Dios ya estableció su ley. Y vamos a ver Edison, qué más nos argumenta Uriel. Sí, hermano, bien pueda. también es interesante porque vemos quizás el ejemplo de la circuncisión, quizás era una señal distintiva del pueblo de Dios con los demás, era una señal visible. Marca mucho contexto, más de esa marca y esa propiedad de lo que estamos leyendo, también marca quizás un tema de higiene, del tema que iba a afectar como tal en la genética de ahí en adelante, por eso era importante, porque este contexto cambia y ya no es algo visible. Sabemos que siempre tendemos y muchas veces queremos dar un paso adelante en un papel de juez. Jamás podremos ver las motivaciones, vemos acciones, vemos decisiones y muchas veces eso nos cuesta. ¿Quiénes son los 144,000? Hoy se están sellando, ¿qué procesos están pasando? ¿Cómo se están preparando? Jamás, y nuestro papel nunca va a ser ese de entrar a discernir más allá de lo que vemos en las personas. Creemos, confiamos en un criterio, en un juicio que es equivocado.
Siempre Dios es el que mira como tal el corazón. De hecho, gran parte de esto es por ese juicio que se está llevando en el cielo. Y es un caso que siempre debemos recalcar, porque a la hora siempre de juzgar quizás ciertas acciones, motivaciones, no vamos en ese principio de que no somos dioses. Dios como tal sí ve nuestra motivación, ¿por qué lo estamos haciendo? Entonces ahí es donde tanto aplicamos, en el cielo, nos vamos a llevar unas sorpresas que más de uno seguramente nos vamos a quedar sentados. Gracias, hermano. Y sobre esto también recordemos que la palabra nos dice que ya no habríamos de ser circuncidados en la carne, sino el corazón. Y de hecho, desde Deuteronomio se nos dice, Deuteronomio 10:16, circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Vale? Ahora, no necesitamos suponer que los decretos y las leyes de Dios, cuya observancia es obligatoria para los hombres, debe ir fijado un sello literal, hecho con instrumentos literales. No va a pasar nadie a ponernos una marquita en la frente del 7 o 777, ni tampoco a la marca de la bestia se les pondrá 666 en la frente, como hacen ver algunas películas o imágenes. No. Por la definición del término y el propósito con que se emplea un sello, según se ha demostrado ya, debemos entender que un sello es estrictamente lo que da validez y autenticidad a los decretos y leyes. Esta es la función del sello, dar validez y autenticidad a las leyes. Esto se encuentra en el nombre o la firma del poder que hizo la ley, expresados en términos que demuestren lo que es el poder y su derecho a hacer leyes y exigir obediencia. Aún en el caso de un sello literal, debe usarse siempre el nombre, según lo indican las referencias ya dadas. Un ejemplo del empleo del nombre solo se halla en Daniel 6:8, donde leemos: ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se revoca. Que recordemos que esto fue cuando se puso trampa a Daniel y a sus amigos, diciendo al rey que firmara una ley que fuera contraria a, digamos, la costumbre que tenían estos fieles siervos de Dios, lo cual también es un paralelo con lo que se hará en el futuro. En otras palabras, pon la firma de la realeza que demuestra quién exige obediencia y que tiene derecho a exigirla. ¿Sí recuerdan ese pasaje, mis hermanos? Pasó con Nabucodonosor. Perdón, no, con el rey Darío, si mal no recuerdo, que se puso una ley para que no se pudiera orar a más Dios sino al rey. Y Daniel oraba al Dios verdadero y por lo cual fue llevado al pozo de los leones. El rey Darío. Cierto, fue el rey Darío. Sí, entonces, asimismo, los hombres en un futuro cada vez más próximo van a imponer una ley para impedir que adoremos a nuestro Dios en el día que tiene su sello, su nombre, lo cual ya lo podemos decir porque la hermana Ana en la tarde ya nos habló de este tema. Aunque sería adelantarnos un poco, vamos a ver qué más nos dice aquí. En la profecía de Isaías 8 leemos: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Esto debe referirse a una obra consciente en hacer revivir en la mente de los discípulos algunas de las exigencias de la ley que habían sido olvidadas o desviadas de su verdadero significado. Recordemos, Isaías 8 es el mismo capítulo donde se nos dice a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces cualquier persona que venga a hablarnos de parte de Dios supuestamente, pero rechace la ley y el testimonio, nosotros sabemos que es un engañador, porque solamente los que hablan conforme a la ley de justicia vienen de parte de Dios. Dios no le va a dar un mensaje especial a nadie que rechace su ley. Tengamos esto presente, mis hermanos, porque en algún momento nos puede servir. En la profecía, a esto de atar el testimonio se le llama sellar la ley o devolverle su sello que le había sido quitado. Los 144,000
que han de ser sellados con el sello de Dios en sus frentes, según leemos en el capítulo que consideramos, son mencionados de nuevo en Apocalipsis 14:1, donde se nos dice que tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. El sello en la frente y el nombre del Padre en la frente. No es casualidad. Vamos a ver qué más nos dice. Entonces, ¿qué es el sello de Dios y dónde se encuentra? Hermano, ¿me ayuda leyendo aquí, por favor? Dos conclusiones se dependen inevitablemente del raciocinio y de los hechos acertos bíblicos que anteceden. Uno, el sello de Dios se halla en la ley de Dios. Dos, el sello de Dios es aquella parte de su ley que contiene su nombre o su título descriptivo y demuestra quién es, la extensión de su dominio y su derecho a gobernar. Cuando miramos los 10 mandamientos, el único mandamiento que cumple con estas características es el cuarto, que lo describe quién es, cuál es su ley y cuál es su dominio. Por lo tanto, lo hace como tal especial y diferente a los demás. No resaltar quizás la parte en que siempre se habla de esto, porque si guardamos el sábado y violamos otro mandamiento, igual no nos vamos a salvar. Pero es el punto clave de lo que significa para este tiempo. Hablando un poco de lo que es la marca que encontramos quizás en el mundo, de por qué es puesta también en la frente. Aquí el concepto de tener en la frente, tener presente, el recordar los mandamientos de Dios, pese a tanta apostasía y que el mundo como tal se aleja y se olvida de Dios. Pero también es ese aplicativo de algo importante, y por eso es muy importante el tema de las noticias que se envían en el sentido de la tecnología que hoy se está avanzando. Hoy vemos apagones en todo el mundo. Si alguien, un hacker, llega un momento, puede poner como tal de rodillas un país porque apaga todos sus sistemas. Eso ya se está identificando y por lo tanto, si tú tienes un dinero físico, digital, no tienes un celular, no tienes internet, no tienes cómo moverlo. Pero si vamos quizás a la tecnología que se está implantando en el chip, recordemos que hay algo importante, que la misma temperatura recarga como tal esas baterías de litio, las fluctuaciones de la temperatura y se adquieren tanto en la mano derecha como en la frente. Eso es un punto importante porque muchos dicen, no, eso todo va a ser biométrico, pero dice, claro, la frente, no dice los ojos. Entonces también aclarar esos puntos de eso que a lo largo de la historia se ha venido estudiando, pero que hoy podemos tener un poco más luz con el desarrollo de la tecnología. Todas las denominaciones evangélicas principales admiten que la ley de Dios se halla contenida sumariamente en el Decálogo o 10 mandamientos. No tenemos más que examinar estos mandamientos para ver cuál es el que constituye el sello de la ley. En otras palabras, el que da a conocer al Dios verdadero, el poder legislador. Gracias, hermano. Entonces, vamos a ver, ya Cristian una vez más nos lo ha dicho, pero vamos a ver punto por punto por qué los demás mandamientos, excluyendo el sábado por ahora, excluyendo el cuarto, por qué esos mandamientos no tienen el sello de Dios y por qué el cuarto sí. Es lo que vamos a empezar a mirar ahora. Entonces, aunque todos en el mundo protestante y religioso reconocen que la ley, digamos, las ordenanzas de Dios se resumen en los 10 mandamientos y que luego Jesús resumió amar al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas, aún así hay algo que ellos quieren dejar de lado. Como vemos en la imagen, está la ley de Dios y está bien, la podemos aceptar. Incluso los protestantes, ¿cierto? Que saben que no son idólatras, o sea, también guardan el segundo, no como la Iglesia Católica, y sin embargo tienen un problema con el cuarto mandamiento y quisieran hacer lo que se refleja en la imagen, quisieran destruirlo. Pero vamos a ver por qué eso sería invalidar totalmente la ley. Dice, los primeros 3 mandamientos mencionan la palabra Dios, pero por su medio no podemos discernir a quién designa, porque son multitud de los objetos a los cuales se aplica este nombre. Hayamos visto, el sello debe contener en sí mismo el nombre de quien sella, ¿cierto? Ahora, los 3 primeros mandamientos hablan de Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios. Pero, ¿por qué no sabemos a cuál Dios se refiere? Dice, porque son multitud de los objetos a los cuales se aplica este nombre. Dice el apóstol que hay muchos dioses y muchos señores, en 1 Corintios 8:5. Pasemos por alto, por ahora,
el mandamiento cuarto y vamos al quinto, que también contiene la palabra Jehová y Dios, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre, pero no las define, no define quién es Jehová y quién es Dios. Y los 5 preceptos restantes nos nombran a Dios. Entonces, vamos a añadir ahora el cuarto. ¿Por qué? Porque con la parte de la ley que hemos examinado sería imposible convencer de su error al idólatra. El adorador de imágenes podría decir, el ídolo que hay delante de mí es mi Dios. De hecho, eso es lo que dicen los católicos. O dicen, no, pero es que yo no lo adoro, yo solamente lo venero. Bueno, pueden decir muchos argumentos, pero nosotros, ¿qué le diremos a ellos? Dice aquí, ellos pueden argumentar esto. El ídolo que hay delante de mí es mi Dios. Su nombre es Dios. Y estos son sus preceptos. El que adora los astros podría decir, el sol es mi Dios y lo adoro de acuerdo con esta ley. Claro, podría decir, el sol es mi Dios y yo hago lo que dicen los 10 mandamientos. Yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo cumplo la ley, yo soy bueno. Pero eso no define al Dios verdadero. De modo que sin el cuarto mandamiento, el decálogo es nulo e inválido, porque le falta lo que lo confirme, le falta el sello. En cuanto a definir el culto que se debe tributar al verdadero Dios. Entonces, si la ley sacamos el sábado como lo quieren hacer, entonces tendríamos que aceptar que alguien adore imágenes y Dios tendría que aceptar que alguien adore imágenes o que alguien adore al sol o a la luna o a las estrellas, porque no hay nada que diga que ellos no son Dios, ¿cierto? O que ellos no firmaron el decálogo, excepto el cuarto mandamiento, porque a lo que nos dice. Añadamos ahora el cuarto mandamiento. Devolvamos a la ley. Recuerden lo que decía sobre Isaías 8. Ata la ley y sella el testimonio. Dice, devolvamos a la ley este precepto que tantos consideran descartado. Y veamos cuál es la situación. Examinemos este mandamiento que contiene la siguiente declaración. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. En 6 días hizo. Y vemos enseguida que estamos leyendo los requerimientos de aquel que creó todas las cosas. Por lo tanto, el sol no es el Dios del decálogo, ¿cierto? Porque el Dios verdadero es el que hizo el sol. Ningún objeto del cielo o de la tierra es el ser que aquí exige obediencia, porque el Dios de esta ley es el que hizo todas las cosas creadas. Ahora tenemos un arma contra la idolatría. Ya no nos pueden decir así, pero es que mi Dios es el sol y yo guardo estos decálogos, estos mandamientos que el sol me dio. No, porque el sol es una creación de alguien mucho más grande y poderoso que él. Ya no puede aplicarse esta ley a los dioses falsos. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron los cielos y la tierra, como nos dice Jeremías 10:11. Existe el Dios de la lluvia, existe el Dios del trueno, existe la madre tierra. O sea, en el mundo existen muchos falsos dioses, pero cada uno tiene, digamos, un rango de esfera mucho más inferior que la del Dios que hizo todas esas cosas. El autor de esta ley ha declarado quién es, también la extensión de su dominio y su derecho a gobernar, porque todo ser creado debe reconocer enseguida que él, que es creador de todo, tiene derecho a exigir obediencia de todas sus criaturas, ¿o no? De modo que teniendo al cuarto mandamiento en su lugar, ese documento admirable que es el Decálogo, el único documento existente entre los hombres que Dios haya escrito con su propio dedo, lleva una firma, lleva algo que lo hace inteligible y auténtico. Tiene un sello.
pero sin el cuarto mandamiento la ley es incompleta y no tiene autoridad. ¿Entendemos el argumento, mis hermanos? Ujú. Hermanos, ¿entendemos el argumento? Sí, mi hermano. Sí, Cris, yo sé que tú lo entiendes. Los demás hermanos entienden el argumento. Sí lo entendemos. Y los demás, cuando les pregunten por qué adoran en sábado, ¿qué dirán? Si no han entendido. O eso es lo que no quieren responder. No, sí, entendido. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice? El que es creador tiene la autoridad de poner una ley para su creación. No es que sea un déspota, no es que sea egoísta, no es que sea orgulloso y arrogante, sino que sabe lo que es bueno para nosotros. Y sabiendo lo que necesitaríamos, hizo una ley para que nosotros pudiéramos vivir bien, en armonía, así como le puso una ley al mar para que no pasara de la orilla, para que no pasara de la playa, porque si pasa de la playa genera un desastre que conocemos nosotros como tsunami. Asimismo puso una ley para los hombres, para que no pasemos la raya, porque cuando la pasamos vienen desastres. Hermano Sergio, bien pueda. Bueno, hay algo que para algunos los que estamos pues como muy recién en el mensaje, es algo que yo lo he hablado con mi esposa y es algo que se lo explico a la gente. En los 6 días de la creación, porque por lo general cuando damos el mensaje de los 6.000, antes de ir a Pedro, a la segunda de Pedro, el capítulo 3, yo siempre les digo que en esos 6 días Dios nunca colocó una condición, no una regla. Por tal motivo, hay libre albedrío. Hay libre albedrío porque Él vio todo perfecto y vio que todo funcionaba. Pero en el día séptimo, en su día de reposo, fue la regla clara y general. Y es allí donde yo digo a las personas cuando reciben el mensaje que ese va a ser el sello para los escogidos al momento de que se llegue la elección de los 144 como tal, la primicia. Entonces es algo que todos en este momento, pues yo creo que en parte debe estar muy claro, ¿no? Gracias, hermano. Es un buen argumento. Sí, Cris. Sí, es importante porque miremos todo lo que guarda, lo que hay detrás de este mandamiento y el por qué la contraparte busca anularlo, porque es prácticamente reconocer a ese Dios, a ese creador, su legislación, su ley, su soberanía sobre qué gobierna. Entonces ya viene otro poder que dice, yo quiero algo así, yo gobierno sobre esto en mis condiciones. Por eso es tanto el tema del domingo, porque el sol se creó el primer día, la referencia que tanto se ha dado, pero siempre es importante el recordar, el libre albedrío se va a mantener, sea con los primeros 9, con los 10, con el cuarto, con absolutamente Dios, no violenta la voluntad de ningún ser creado. El punto cuál es, Satanás no maneja ese mismo, quizás la misma procedencia de lo que hace Dios. Satanás utiliza el miedo, Satanás utiliza el engaño, Satanás se disfraza, Satanás las falsas mentiras, las apariencias, todo lo que encaja su carácter. Y por eso es que Dios no se vale de ese tipo como tal de herramienta. Pero siempre, y lo estamos viendo, Dios nos muestra este mensaje de decir que de aquí en adelante, el que se quede quizás sin trabajo, las pruebas que empiece a pasar, no por eso como tal los va a subyugar, porque una vez creemos, entonces ya Dios nos va a obligar a que así sea. Siempre la voluntad del hombre está en que tome sus propias decisiones, por más que sepa que esté bien y que esté mal. Gracias, hermano. Igual, como decía, me parece que es un buen argumento sacado de la palabra lo que nos comparte el hermano Sergio, pero ¿qué diremos entonces sobre aquellos fieles cristianos que murieron antes de nosotros sin conocer nunca del sábado? Entonces se perdieron. No, van a ser juzgados según el conocimiento que tengan. Eso, Ajá. eso es muy importante, hermanos, porque a veces podemos llevar las cosas a un extremo al cual la palabra no nos permite llevarlas. Incluso hay personas ahora que pueden estar muriendo y que nunca han escuchado del sábado, pero si fueron y actuaron conforme a su conciencia en rectitud, pueden ser salvas. Y también hemos de entender que las personas que hoy en día están guardando el domingo
No por eso es que ya tengan la marca de la bestia, porque hay un momento cuando eso empieza a regir, ¿vale? Sí. Entonces cada cosa en su tiempo, en su momento, en su contexto y con su valoración indicada, ¿vale? Vamos ahora a ver qué más nos dice entonces sobre eso, porque va a terminar de redondear la idea sobre el sello. Dice, de la lógica que antecede, es evidente que el cuarto mandamiento constituye el sello de la ley de Dios o el sello de Dios. Las escrituras añaden su testimonio a esta conclusión. Y antes de ir a lo que nos dice, vemos la imagen, lo que sería un sello literal que ya hemos establecido que no es literal, no es algo físico, sino que es algo que nosotros debemos de guardar desde el corazón y con el entendimiento. Pero el sello sería algo así. Vemos en el círculo el Señor nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. El sábado, el día séptimo es el sábado, porque Dios nuestro creador en 6 días hizo el cielo y la tierra. Éxodo 20, del 8 al 11. Entonces, ya hemos visto que en la Biblia se usan como sinónimos las expresiones señal, sello y marca. ¿Estamos de acuerdo? Lo hemos visto, ¿cierto? Sí. Pablo nos habla recordando la circuncisión, el sello, señal. Ahora, el Señor dice expresamente que el sábado es una señal entre Él y su pueblo. ¿Dónde lo dice? Aquí un ejemplo, Éxodo 31:13. Con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. También es parte importante, porque el sello de los 144,000 será el sábado, porque guardando el sábado, que es santo, el pueblo se santifica. Y para poder subsistir ante la venida de nuestro Señor, que es santo, debemos nosotros también ser santos. Y para ello debemos santificarnos, que no es una obra de un día ni de dos, sino de toda la vida, pero que confirmamos con el sábado. El mismo hecho se reitera en Ezequiel 20:12 y 20, que no leeremos ahora. Allí el Señor dijo a su pueblo que el objeto de la observancia del sábado era hacerle saber que Él es el Dios verdadero. Así como es como si Dios hubiese dicho, el sábado es un sello de mi parte, es el sello de mi autoridad, la señal de que tengo derecho a exigir obediencia de vuestra parte. Es la señal de que me aceptáis como vuestro Dios. Entonces, cuando nosotros guardamos el sábado, lo aceptamos y lo enseñamos a otros, estamos reconociendo que el Dios que hizo el cielo y la tierra es nuestro Dios y no cualquier otro. Hermano Sergio, bien pueda. Muchas gracias. Bueno, aquí hay, en el grupito que estamos aquí en este momento reunidos, nos preguntamos, bueno, si alguien, por decir, hace 20 días escuchó el mensaje y empezó a entender el mensaje, pero no guarda el sábado y por X o Y razón murió, ¿qué va a pasar con esa persona? Bueno, hermano, todo esto, como lo decía Cristian, son cosas a las cuales nosotros no tenemos, digamos, autoridad para entrar a juzgarlo. Hay cosas que nosotros podemos juzgar, pero esto no, porque eso implica una relación íntima y personal con Dios. Implica cuál es el entendimiento que yo tengo, cómo lo puedo aceptar si he tenido toda la oportunidad. Para casos como estos, siempre es bueno recordar lo que pasó con el ladrón en la cruz. Él no tuvo oportunidad de guardar sábados, ni de circuncidarse, ni de hacer ofrendas, ni nada. Solamente reconoció que Jesús era Dios y Salvador. Y por haber reconocido eso, fue salvo. Se salvó. Ok, muchas gracias. Hermano, ¿Qué fue? también hay un punto importante porque funciona como la salvación como un proceso, y eso lo hemos hablado muchas veces. Cuando tú recibes este tipo de información, hay una semillita que entra en tu corazón y empieza a crecer en la medida del terreno que sea tu corazón. Hay un punto en el cual pues, nuestra naturaleza empieza como esa pugna de una semilla con la otra. Pero en ese tipo como tal doctrinal, muchas veces, y nos pasó quizás a muchos en este camino, poníamos nuestros argumentos para no aceptar.
esto no es para el sábado, no es para todo el mundo, esto era para los judíos, eso estaba colgado en la cruz, todos los argumentos que pudimos sacar, pero como esa semilla estuvo en un corazón sincero, fue germinando y fue creciendo. No solo es escuchar, sino que se vuelva una certeza. Entonces yo pienso que en el momento que ya se vuelve como tal una certeza, ya el concepto como tal ya cambia, porque quizás a una persona le dijeron del sábado ayer y pues se quedó, no tuvo quizás el momento de irlo a estudiar, de profundizar y no lo pudo vivir, no lo pudo guardar. Entonces de entrar como en esa parte de si se quedó por fuera, pues lo que dice eso, no nos compete, solo es Dios el que va a juzgar, pero ya en el momento que nos quedamos sin razones, incluso para los que estamos aquí adentro, porque hay personas que tienen esto clarísimo, pero pues sin embargo es que no tengo que trabajar, sin embargo es que tengo que sostener mi familia. Ese argumento, después de tener una certeza, ya te cuenta como pecado. Entonces, en el momento, si esa persona sabiendo y teniendo claro la certeza fallece, el contexto es totalmente diferente y eso hay que tenerlo claro. Y además también se nos habla de personas que han guardado muchos sábados y no por ello serán salvas ni selladas. Entonces, va mucho más allá, ¿cierto? Porque la salvación no es por obras, nunca lo será. No es porque tú guardes o dejes de guardar el sábado, sino por la fe que tienes en la palabra del Señor. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos fe en la palabra del Señor y vemos todo esto, entonces decimos, ah, sí, yo quiero ser santo, yo quiero guardar el sábado y santificarme. Pero nunca vas a tomar eso como un argumento para decir, vea, Señor, es que yo guardo el sábado, usted me tiene que salvar. No, yo creo en lo que hizo Cristo en la cruz y la justificación que me viene por su justicia es la única que tengo para presentarte, Señor. Ese es el único argumento que tenemos a nuestro favor, que Cristo murió por nuestros pecados. Edison, Sí, hermana, bien pueda. y además que en cuanto pues a la pregunta de Sergio, pienso yo que también tiene mucho que ver en los preconceptos de la persona al recibir el mensaje, ¿no? Solamente Dios conoce la sinceridad con que la persona recibe este mensaje del sábado o los preconceptos que tiene en sí de pensar. Santos son todos los días, Dios los creó todos, porque tiene que haber uno en especial. Si yo todos los días puedo buscar a Dios, pues lo hago, sin aceptar que claramente el cuarto mandamiento es el único que dice, acuérdate, porque lo teníamos que guardar siempre, no olvidarnos de él. Entonces va mucho como en la sinceridad cuando se recibe el mensaje, de la humildad y de los preconceptos que muchas veces no deja avanzar la gente porque tiene que ser ese. Es que yo guardo este porque a mí me han enseñado que es este. Entonces también parte mucho de ahí. También hay algo importante porque este estudio tiene un complemento. Digamos que esto es algo de confirmar ciertos conceptos, las personas nuevas identifiquen cada uno de estos términos, pero cada vez con la luz que se mostró hay mayor aprendizaje en cuanto a este concepto que Edison nos está dando. Lo vimos en el arroyo de Kerib, lo que significa traspasar como tal dos pedazos, lo que significa la cruz, lo que significa la llaga de ese nacimiento. De hecho, la forma de esa llaga en el costado de Cristo, de ahí como tal sale su poder. Cuando vemos quizás el arca, la forma que tiene, como es como ese órgano femenino, porque es engendrar un nuevo nacimiento, lo que significa el sábado para este tiempo. De hecho, Javi, pues que sabemos que Javi va a otro ritmo, va un paso mucho más adelante, nos muestra algo simbólico de cómo sería realmente ese sello, cómo sería Cristo en la cruz con la llaga y el arco iris y la manera que debería ser. Entonces, más o menos nos acercamos un poco a eso que no vamos a ver, pero que sí verán los ángeles. Gracias, hermano. Sobre todo esto, bueno, también hay mucho por hablar, también hay mucho por argumentar a favor y en contra, y por eso es que es la fe y la sinceridad del corazón la que va a determinar lo que ha de ser de una persona cuando se enfrenta a este mensaje. Lo que sí sabemos es que cualquier persona que nos argumente, no, esto es para los judíos, aquí vamos a ver alguna respuesta sobre ello. Chris, ¿me ayudas leyendo, por favor? Claro que sí, mi hermano. Si alguien dijera que este principio no puede aplicarse a los cristianos actualmente, como si el sábado fuese solamente señal entre Dios y los judíos, bastaría contestarle
que los términos judíos o Israel en el verdadero sentido bíblico no se limitan a la posteridad literal de Abraham. Este patriarca fue elegido al principio porque era amigo de Dios, mientras que sus padres eran idólatras. Sus descendientes fueron escogidos como hijos de Dios, custodios de su ley y depositarios de su verdad, porque todos los demás pueblos habían apostatado. Estas palabras relativas al sábado les fueron dirigidas mientras tenían el honor de haber sido así separados de todos los demás pueblos. Cris, un Pero momentico cuando- ahí. Un momentico ahí. Aquí vemos un argumento también a favor y en consonancia con lo que nos acaba de decir la hermana Lucía. ¿Por qué el sábado y no otro? Porque Dios lo separó, así como separó a Abraham de su pueblo idólatra. Dios Así separó es. el sábado de los demás días para reconocerse. Y si nosotros decimos, no, pero es que yo lo adoro en cualquier otro día, estamos diciendo que nosotros somos Dios. Así es. O que todos los días son iguales. Que Pasó todos con son lo que estábamos iguales. hablando esta mañana en el Edén. Entonces resulta que todos los árboles eran iguales y podía comer de todos. No, hay uno que es Hay mío uno. y de este no pueden comer. Por lo tanto, si representas ese sábado, este día es especial. Este día es para tu encuentro conmigo. También hay una parte importante cuando la ley, gracia, de ese concepto, siempre colocamos un ejemplo muy claro. Si en tu casa tienes dos hijos y uno lo riges a una regla y totalmente diferente al otro hijo, hay esa completa armonía, hay paz como tal en la casa, siempre va a estar como tal un señalamiento. ¿Por qué este sí lo deja? Porque a este le permite. ¿Y cómo podríamos estar así en el cielo en un juicio justo? Resulta que fuimos juzgados según la época y el tiempo, y pues nosotros lo contamos ahí. ¿Yo qué culpa tengo que haya nacido en esta parte, en esta región, en esta familia? Y resulta que ellos como tal son juzgados a otra ley. ¿Cómo sería entonces la convivencia en el cielo? No posible. Por lo tanto, la ley es inmutable. La ley tanto es para unos como para todos. Entonces, no solo el antiguo, sino el nuevo. Pero cuando la pared medianera de separación fue derribada y los gentiles fueron invitados a participar de las bendiciones de Abraham, todos los hijos de Dios, judíos y gentiles, entraron en una nueva y más estrecha, entraron en una relación nueva y más estrecha con Dios por su Hijo, y son ahora descritos por expresiones como estas. Es judío el que lo es en lo interior y un verdadero israelita. Romanos 2:29. Miremos este concepto en cuanto a ese texto, que les compartí un video, unas declaraciones de Gustavo Petro, y cómo hay gente que aún por redes sociales aún siguen alabando y aplaudiendo en esta masacre que se llama, porque es el pueblo elegido de Dios, el pueblo judío. Miremos que esto realmente es la aplicación de lo que estamos leyendo. Es un mal concepto, es un sionismo, es totalmente una agenda satánica lo que se está llevando a cabo allá, y no podemos cambiar ni decir las cosas como se deben de decir. Estas declaraciones se aplican a todos los que cumplen las condiciones que en ellas exponen, porque tienen tanta ocasión de conocer al Señor como su pueblo de la antigüedad. Gracias, hermano. Añadido a este argumento que nos dice aquí Pablo, es judío el que lo es en lo interior, y lo que nos dice el apóstol Juan, un verdadero israelita, podemos añadirlo con lo que se nos dice en Apocalipsis, en algunas de las cartas a las iglesias, los que dicen ser judíos y no lo son. Entonces, hay verdaderos israelitas, hay verdaderos judíos y los hay falsos. No por nacer en una etnia como tal se es judío, porque Jesús le dijo a los fariseos, vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Si fueras descendientes de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero Abraham no hizo como vosotros hacéis. Entonces, bueno, lastimosamente, como lo dice, es lastimero que alguien como Gustavo Petro en este caso tenga más luz que multitud y millones de cristianos. Sí, hermano Rubén Darío, bien puede. Y recordemos el texto que nos diste hace poco en un estudio, los que dicen ser judíos y no lo son. Es un aplicativo para esta gente ni siquiera linaje les semita. Bueno, dirán, no, es que ya no importa, porque ya no es por linaje, pero esta gente quiere hacer cumplir un papel que ni siquiera, ni por linaje, ni por creencia, ni por religión, por ninguna parte les va a cuadrar. Que uno le habla sobre la ley de Dios. En estos días le hablaba a una persona y me decía que no, que eso era para los judíos. Aquí vemos un texto muy apropiado, también importante, el que usted muestra ahí, es muy bueno.
También dice en Isaías 56:2, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y al extranjero, oiga, y al extranjero que siga a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Entonces aquí vemos el respaldo de eso, lo que se nos dice cuando dicen que es para los israelitas. Muy bien, hermano, muchas gracias. Así es. Se nos dice que nosotros hemos de ser injertados en el tronco que es Cristo. Sí, Señor. Él es el verdadero retoño, Él es el verdadero hijo de Jacob. Entonces vamos terminando, mis hermanos, ya creo que en 10 minuticos terminamos. Dice, entonces concluimos que el sábado es el sello del Dios creador. Existen muchos dioses, pero solamente uno hizo los cielos y la tierra. Así que el Señor considera el sábado del cuarto mandamiento como una señal entre sí y su pueblo, o el sello de su ley para todos los tiempos, todos los tiempos. Por eso está desde la creación. Al observar ese mandamiento, uno indica que adora al Dios verdadero. En ese mismo mandamiento, Dios se da a conocer como nuestro gobernante legítimo, puesto que es nuestro creador. Ahora, si a usted lo hizo el sol, lástima de ti, porque el sol no tiene el amor que tiene mi Dios, que es creador. En armonía con esta idea, debe notarse el hecho significativo que cuando quiera que los escritores sagrados quieren distinguir al Dios verdadero de los dioses falsos de toda descripción, invocan los grandes hechos de la creación en que se basa el cuarto mandamiento. Este para mí es el argumento mayor de todos, porque la Biblia es nuestra norma de conducta, ¿cierto? La Biblia es nuestro ayo y solamente la Biblia y la Biblia sola es la que nos rige a nosotros. Y cuando los escritores bíblicos, mi hermano Sergio, luego de leer lo que sigue, le doy la palabra. Y cuando los escritores bíblicos quieren diferenciar al Dios verdadero de los falsos, vean lo que dicen. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. El salmista dice, porque todos los dioses de los pueblos son meras figuras, pero Jehová hizo los cielos. Otro salmista dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Otro salmo nos dice, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Isaías nos dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Solo tú eres Dios porque hiciste los cielos y la tierra. Y luego dice Isaías también, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, sí, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y mandé a todo su ejército. Y Jeremías añade, el que hizo la tierra con su poder, el que afianzó al mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Y luego Pablo nos dice en Hechos, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? A quienes los querían adorar a ellos. También nosotros somos hombres de igual condición que vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y también nos dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y aquí abajo vemos otras tantas referencias donde se nos confirma lo mismo, que cuando hablamos del Dios verdadero,
La cualidad que queremos resaltar de Él es que Él es nuestro hacedor, es nuestro creador y también de todo lo que el ojo humano puede ver y lo que está oculto a su mirada también. Entonces, nadie tiene argumento para hablar en contra del Dios creador, para decir que Él no tiene autoridad para poner una ley o que Él no vela por nosotros, porque Él extendió los cielos y la cuida. Pero me gusta resaltar lo que dice el Salmo 124, verso 8. Otra vez, nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Y luego, lo que nos dice en Isaías 37, 16, Dios de Israel, que moras entre los querubines. ¿Qué había entre los querubines? El arca del pacto con los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos donde está el nombre de Jehová en el día sábado, donde se nos dice Jehová creador. Vamos a terminar redondeando este día en las próximas diapositivas, pero antes damos paso a nuestro hermano Sergio. Bien, pues, hermano. Muchas gracias. Bueno, en resumidas palabras, yo creo que cuando empecé a entender lo que era guardar el día sábado, después de 42 años de ser un hombre totalmente rebelde, vi que cuando empecé a cumplir el sábado, empecé como a notar que también podía cumplir los otros 9 mandamientos. Entonces me pareció algo muy caucioso entender por qué Dios había colocado en específico el día de reposo en la creación y no haber colocado de pronto no fornicarás o de pronto, bueno, otro mandamiento que no fuera solamente el sábado. Pero yo digo que por naturaleza propia de nosotros, la raza humana o la raza caída, entendemos que guardar el sábado es por obediencia. Porque cada vez que uno dice que a las personas que guarden el sábado, lo primero que van a decir que no, que el obstáculo siempre va a ser lo económico. La aceptación de que es el Dios creador. Exactamente. No como ese padre proveedor, ¿cierto? Como anteriormente, por ejemplo, cuando yo empecé, yo dije, pero bueno, yo ya hice todo lo posible, yo creí que yo era el berraco para hacer de todo, para hacer plata, para hacer una cosa y la otra. Y cuando se llegó el momento de guardarlo, realmente empecé a entender de que yo solamente en la tierra era administrador y lo que yo debía hacer era un hijo obediente. Gracias. A usted, mi hermano, gracias por ese testimonio. Así es. El sábado realmente es una prueba y por eso será la prueba final. Y como les digo, ya estamos terminando y redondamos este argumento. Ya luego hablaremos del sellamiento como tal. Hoy fue solamente el sello y en la próxima el sellamiento de los 144,000 y ya avanzamos, digamos, en el capítulo y lo terminamos en 2 clases si Dios quiere. Nótese nuevamente que la misma compañía que en Apocalipsis 7 tiene el sello del Dios vivo en sus frentes, nos es presentado otra vez en Apocalipsis 14:1 como teniendo el nombre del Padre en sus frentes. Interesante. Esto nos proporciona una buena prueba de que se usan como sinónimo el sello del Dios vivo y el nombre del Padre. La cadena de las evidencias se completa cuando se comprueba que el cuarto mandamiento, que es, como se ha demostrado, el sello de la ley, es mencionado por el Señor como algo que contiene su nombre. La prueba de esto se verá en Deuteronomio 16:6. Sino que en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, sacrificarás la Pascua. ¿Qué había en el lugar donde se sacrificaba la Pascua? Allí estaba el santuario, que contenía en su lugar santísimo el arca con los 10 mandamientos, de los cuales el cuarto le identificaba como el Dios verdadero y contenía su nombre. Donde quiera que estuviese el cuarto mandamiento, allí estaba el nombre de Dios, que era lo único a lo cual podría aplicarse el lenguaje de este pasaje. Y nos da aquí otras citas que las dejamos como tarea: Deuteronomio 12:5, 11 y 21, Deuteronomio 14, 23 y 24. Ahora, el sello es preparatorio. El pasaje que estudiamos indica también un sellamiento del pueblo de Dios, que lo preparará para estar firme durante los tiempos espantosos de angustia que precederán al segundo advenimiento de Cristo.
Entonces, queremos estar preparados, necesitamos guardar el sábado y guardarlo bien, desde la entrada hasta la salida. Hay que cuidar las entradas y las salidas del sábado, que no nos coja las horas santas con preparativos aún por realizar o por concretar, y que no nos coja la salida del sábado corriendo para hacer nuestra voluntad, porque es como si, ay, el sábado es una carga y por fin se acabó y gracias a Dios porque ahora sí voy a hacer lo que a mí me nace. Hay que cuidar la entrada y la salida del sábado porque nos sirve como una preparación, ¿vale? Entonces no es meramente que por guardar el sábado tú te vas a salvar, sino que cuando tú aprendes la disciplina del sábado, estás recibiendo una preparación para sufrir penalidades si es necesario, para confiar en que Dios te va a suplir, que no es porque tú trabajes, sino que así como Dios viste al campo y como cuida y alimenta a las aves, te puede cuidar a ti, porque tú eres su criatura preferida y por eso confías en Él y no temes aunque el cielo y la tierra se derrumben. En los tiempos antiguos, un sello sobre un objeto certificaba quién era el dueño. Así también el sello de Dios sobre su pueblo proclama que Él lo ha reconocido como suyo. Es importante que Dios nos reconozca como suyos, ¿o no es importante? Dice, el sello que se estampará sobre los fieles siervos de Dios es la pura marca de la verdad, la señal de su aprobación. Ojo, estas son citas de Elena White. Este sello da testimonio de la semejanza a Cristo en carácter. Entonces no se trata nada más de una apariencia de que es que yo no trabajo el sábado, sino de que yo me asemejo a Cristo en carácter. Y si queremos asemejarnos a Él, debemos contemplarlo a Él. El sello de Dios, la garantía o señal de su autoridad, se halla en el cuarto mandamiento. Eso lo dice Elena White. Hay varias citas, testimonios para los ministros, testimonios para la iglesia, material suplementario del verso 2 de Apocalipsis 7 y conflicto de los siglos. Y se nos dice que hay más detalles en Ezequiel 9:4 que para una próxima clase lo dejamos. Y ahora terminamos con la cita con la que empezamos. Despertémonos y obremos. Durante muchos años hemos sabido que se promulgaría una ley dominical en nuestro país. Y ahora que esto habla de Estados Unidos, pero sabemos que va a ser mundial. Y ahora que el movimiento se ha producido, preguntamos, ¿cumplirá nuestro pueblo con su deber al respecto? No podemos ayudar a enarbolar el estandarte y llamar al frente a los que tienen consideración por sus derechos y privilegios religiosos. Se está acercando rápidamente el momento en que los que prefieran obedecer a Dios antes que a los hombres sentirán la mano de la opresión. ¿Deshonraremos entonces a Dios guardando silencio mientras que se pisotean sus santos mandamientos? Mientras que por su actitud el mundo protestante hace concesiones a Roma, despertémonos y comprendamos la situación y consideremos la verdadera orientación de la contienda que nos espera. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética y procuremos despertar el espíritu del verdadero protestantismo, haciendo sentir al mundo el valor de los privilegios de la libertad religiosa que se han disfrutado durante tanto tiempo. Y por eso nos debemos oponer a aquellos que proclaman que la unión entre iglesia y Estado se debe efectuar o que hay que quitar la separación entre iglesia y Estado. Hay que levantar nuestra voz contra aquellos que quieren imponer leyes religiosas o que nos quieren impedir hablar de Jesús. Hay que levantar nuestra voz. El tiempo es ahora. Si no lo hacemos ahora, seremos hallados como obreros indignos. ¿Y quién de nosotros quiere eso, hermanos? Perdamos el miedo, perdamos el temor y proclamemos, aunque no nos acepten, aunque no nos hagan cara bonita y aunque nos rechacen,
que hay un Dios que nos ha dado libertad de elegir. No importa lo que elijan los demás, pero nosotros aboguemos porque la gente pueda elegir libremente lo que creer, porque en eso también está nuestra tarea y nuestra salvación y nuestra oportunidad de servir a Dios como Él nos ordena y no como el mundo quiere que lo hagamos. Teniendo esto en mente, hermanos, terminemos con esta cita. Dividen estas dos diapositivas. La señal que Dios ha establecido es como la señal de los israelitas. Ellos colocaron sobre sus puertas una señal de sangre para mostrar que pertenecían a Dios. Los hijos de Dios en este tiempo también llevarán la señal que Dios ha establecido y se pondrán en armonía con la santa ley de Dios. Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos para librar a este pueblo de la ruina general. Y Dios declara en Ezequiel 20:12, les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y reflexionaremos sobre lo que nos dice Jeremías. Porque Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden aguantar su indignación. Les diréis así, ojo, el Señor nos ordena que hablemos a los que no lo conocen y no lo reconocen esto. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su entendimiento. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace relámpagos con lluvia y saca el viento de sus depósitos. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea demasiado difícil para ti. Entonces nuestro llamado es a decirle a la gente que reconozcan al Dios que los creó, que lo busquen ahora mientras puede ser hallado, y que Él se les revelará y los salvará de la gran destrucción que viene para la tierra, porque para Él no hay nada que sea demasiado difícil. Así pues, mis hermanos, muchas gracias por la atención, gracias a Dios por darnos vida, por darnos salud, por regalarnos este santo sábado y por toda bendición con que nos bendice. Afiancémonos en la verdad, porque ese es el verdadero sello. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, un sello que no es una marca literal, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Esto es lo que necesitamos, porque tan pronto como seamos sellados y preparados para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Los juicios de Dios están viniendo. ¿Y nosotros qué haremos? ¿Daremos sonido certero a la trompeta o no? Espero que sí, y es lo que estamos buscando hacer. Oremos así al Señor. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No tienen voz su garganta. Y semejante a ellos serán los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Pero los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros,
sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Pero no alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Alabado Amén. sea y Maranata 2031. El Señor los bendiga, mis Amén. hermanos. Él los guarde, los Amén. proteja Amén. de todo mal. Amén, hermano. Amén. 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 Edison, Amén. Sí, hermana. muy importante mirar y poner mucha atención a cómo los dos temas de hoy han sido muy enfáticos en el Santo Sábado. Yo creo que es como un llamado a mirar que no es a nuestro acomodo, ni como nosotros lo queramos hacer, sino a la manera como Dios quiere que lo guardemos y como está estipulado en las Escrituras. Entonces, me parece para reconsiderar mucho que los dos temas han sido en base a lo mismo. Porque esta mañana hubo un versículo que fue totalmente enfático, redondea todo de cómo se debe guardar el Santo Sábado. Entonces me parece como importante que nos tomemos un tiempito y pensemos muy bien cada uno cómo lo estamos haciendo, si a nuestra manera o como Dios quiere que sea. Así es, hermana. Muy bien. Muchas gracias. Que Dios nos ayude. Igual pidámosle a Él que nos enseñe cómo quiere que lo hagamos, qué es lo que estamos haciendo mal, que nos enseñe a hacer las cosas bien para su honra y gloria y no para exaltarnos a nosotros o para que nos vean como bonitos, sino para reconocer que Él es nuestro Dios que nos salva. Amén. Vamos a orar, hermanos, y entregamos el Santo Sábado por ahora. Amén. Amén. Amén, hermano. Gracias. Padre bueno que estás en el cielo, te alabamos, Señor, te glorificamos y te agradecemos desde lo profundo de nuestro corazón porque sabiendo cuán necesario sería para nosotros, has dado luz que va en aumento y cada vez se hace mayor, para que sepamos en cuántas cosas te ofendemos y nos pongamos a cuentas contigo para que puedas cumplir tu santa promesa de que limpiarías nuestros pecados aunque fueran como la grana y los emblanquecerías, que nos darías la justicia que solamente en Cristo podemos encontrar. Y por esa justicia, Señor, por los méritos de Cristo es que te alabamos y te pedimos todas las cosas, no por obras justas que nosotros hayamos hecho, sino por tu nombre te pedimos que nos guardes y nos protejas y que nos ayudes a serte fieles, que escribas tu santa ley en nuestra mente y en nuestro corazón y que perdones todos nuestros pecados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Amén, hermano. Amén. Amén.